Estimados alumnos, bienvenidos a este video complementario de la asignatura de multiplataforma nativa, en el cual les voy a estar explicando cómo interactúan las distintas unidades de la asignatura, ya que muchos me han estado preguntando si es que lo que desarrollan en la unidad 2, perdón, es exactamente lo mismo que desarrollan en la unidad 1. ¿Ya? Así que en este video vamos a estar aclarando aquello. Cuando nosotros estamos trabajando con una aplicación, a nivel arquitectónico general de la aplicación, a nivel de la arquitectura, a nivel de cómo se desarrolla la aplicación, nosotros vamos a tener distintos elementos, ¿ya? Por lo general, sobre todo en la industria actualmente, se están utilizando mucho lo que son las APIs, ¿ya? Las APIs son Application Programming Interface o interfaces programables para la aplicación, que nos van a permitir comunicar distintos tipos de aplicación por un mismo medio. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos la aplicación de Facebook en el navegador del computador y tenemos la aplicación de Facebook en un teléfono, ya Android o iOS, da lo mismo. Estas dos aplicaciones tienen que tener la misma información. Si yo me voy a mi perfil de Facebook en el navegador del computador, no puedo tener más o menos información que a lo mejor que la que tengo en mi perfil de Facebook cuando lo estoy viendo desde mi teléfono. Por lo tanto, estas dos aplicaciones tienen que tener la misma información. Pero a lo mejor estas dos aplicaciones no están construidas ni con el mismo lenguaje de programación, no están construidas ni con el mismo framework, o no están construidas tampoco con lo que sería la misma arquitectura. Por ende, nosotros tenemos que comunicarlas para que puedan tener la misma información. La forma de despliegue ahí, como la vayan a desplegar y se la vayan a mostrar al usuario, eso es otro tema, ¿ya? Pero en este caso nos estamos centrando en la comunicación entre las dos aplicaciones. Para nosotros poder comunicar esta aplicación, entonces, nosotros necesitamos un canal en común, un lenguaje en común, algo que ambas aplicaciones puedan entender. Y para eso nosotros desarrollamos las APIs, los servicios web, los servicios serverless, etcétera, etcétera. En este caso nosotros estamos desarrollando una API. Y la API lo que nos va a permitir es poder comunicar distintas aplicaciones por medio de un mismo lenguaje en común, que vienen siendo los objetos JSON, sin la necesidad de saber realmente cómo están construidas las aplicaciones que van a utilizar estos objetos JSON, que nos va a arrojar la API. Y esta API nosotros la estamos desarrollando con Express, que viene siendo un servidor web. Si lo quieren ver de otra forma, es como si estuvieran trabajando con el Internet Information Services de Microsoft, si estuviesen trabajando con el Tomcat o el Glassfish de Java. Express es exactamente lo mismo que eso, pero para JavaScript y para TypeScript, ¿ya? Y también vamos a estar trabajando con lo que es MongoDB. MongoDB viene siendo una base de datos documental que nos permite almacenar objetos JSON dentro de colecciones de objetos. Y nosotros la podemos trabajar de dos formas. De forma local o por medio del cloud, por medio de MongoDB Atlas. Cualquiera de las dos formas en que lo hayan trabajado está correcta, por si acaso, ¿ya? Pero para nosotros poder comunicar lo que estamos desarrollando en lo que sería el servidor web, que vendrían siendo todas las acciones administrativas que vamos a realizar sobre los datos, agregar algún paciente, refiriéndome a la prueba, agregar un paciente, buscar un paciente, eliminar un paciente, listar los pacientes y buscar pacientes, etcétera, etcétera. Con lo que está en la base de datos, nosotros tenemos que tener algún medio de comunicación entre la API y la base de datos. Y para eso estamos utilizando Mongoose, la cual nos va a permitir realizar esta conexión. También se implementó el CORS, que nos va a permitir generar peticiones entre orígenes cruzados. Es decir, nosotros en la API, cuando ustedes lo estén trabajando ya en la vida real, estén implementando una API ya funcional dentro de la vida real, ustedes van a tener que tener una especie de whitelist. ¿Qué es un whitelist? Es un conjunto de
por ejemplo, direcciones IP que pueden realizar peticiones hacia esa API. Ya, por ejemplo, yo tengo la dirección IP A, B, C y D dentro de mi API configurada para que puedan hacer peticiones hasta esta API. Pero yo vengo con un computador F, con un computador con un IP F, intento hacer una petición hacia esta API. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la API obviamente va a rechazar esa conexión porque no lo reconoce. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos que la API sea, por ejemplo, libre y que todos puedan hacer utilización de ella? Nosotros tenemos que configurar el CORS. ¿Para qué? Para que cualquier cliente, entiéndase cliente no como la persona, sino cliente como la aplicación que está utilizando esta API, pueda conectarse y utilizar las distintas herramientas o las distintas opciones que te permite usar la API. Ya, para eso es el CORS. Para permitir que clientes desconocidos, aplicaciones desconocidas, pueden utilizar una API. Obviamente aquí entran muchas más configuraciones por detrás. Pueden modificar para una cierta URL si es que la pueden llamar por medio del protocolo HTTP, específicamente por el método GET, método POST, etc. Pero eso ya es mucho más avanzado. También utilizaron Validator para poder validar el ingreso de datos, tanto para el momento de crear un registro de paciente, como también para actualizarlo. Y también utilizaron Multer y UID en conjunto para poder hacer la subida de archivos con Multer y UID para poder asignar un nombre completamente random al archivo que van a subir al servidor de Express. Eso es lo que tienen que desarrollar en la unidad 1. Una API que permita administrar registros que están en MongoDB por medio de Mongoose. Eso es básicamente, ¿ya? Pero acá hay un problema. Ya nosotros desarrollamos la aplicación, perdón, la API, ya tenemos nuestro backend listo, pero obviamente esto no se lo podemos pasar al cliente. Nosotros utilizamos Postman para poder verificar si es que lo que estábamos desarrollando está correcto y está funcionando. Pero el cliente no le vamos a pasar la aplicación de Postman porque no va a saber cómo utilizarla. El cliente necesita, la persona, el usuario necesita algo que sea mucho más interactivo, que sea mucho más fácil de utilizar, que sea mucho más funcional. Y para ello nosotros tenemos que desarrollar el frontend de la aplicación. Y este frontend, en la unidad 2, lo vamos a estar trabajando con React. React es un framework de JavaScript que nos va a permitir desarrollar el frontend de una aplicación. En este caso, un sitio web. Ya. Véanlo como un sitio web. Olvídense de si es una aplicación de escritorio, si es una aplicación para mobile. No, por ahora véanlo solamente como una aplicación web o un sitio web. ¿Ya? Y dentro de este sitio web, nosotros vamos a tener distintos componentes. Y cada componente va a representar a lo mejor cada uno de los formularios con los cuales nosotros vamos a estar trabajando para poder administrar los datos que están en la base de datos. Y obviamente para poder administrar estos datos nosotros tenemos que realizar algunas peticiones. Y estas peticiones las vamos a utilizar o las vamos a realizar por medio del protocolo HTTP. Y para eso nosotros necesitamos algún cliente HTTP que nos permita realizar alguna petición desde el frontend, es decir, desde la aplicación de React, que es lo que estamos viendo en la unidad 2, hacia lo que sería la API que vimos en la unidad 1. Para eso nosotros vamos a utilizar Axios. ¿Ya? Y acá nosotros ya vamos a tener una especie de aplicación mucho más robusta, porque el cliente ya va a poder contar con formularios que le van a poder indicar qué es lo que tiene que ingresar, dónde lo tiene que ingresar, cómo lo tiene que ingresar. Le vamos a mostrar las distintas opciones dentro de un menú de navegación, por ejemplo. Pero todas estas acciones de administración, en realidad están corriendo en el backend, están corriendo en la API, que fue lo que desarrollamos en la unidad 1. La unidad 2 es simplemente, o la aplicación de React, es simplemente
una forma de presentarle estos formularios al usuario para que sean mucho más interactivos, sea mucho más fácil para ellos. Y en la unidad 3 vamos a realizar algo parecido a lo que vieron en la unidad 1, pero en vez de hacerlo con React, lo van a tener que hacer con Angular. ¿Ya? Angular también es un framework de JavaScript. Este es un framework mucho más robusto, es mucho más grande, se tiende a utilizar para aplicaciones que son mucho más grandes. Y en este caso, Angular ya cuenta con un cliente HTTP por defecto que se llama HTTP Client, ¿ya? Que es el mismo que van a utilizar, o sea, es el símil de Axios que vieron acá en React. Entonces, ¿cómo está dividida la asignatura finalmente? En la unidad 1 ustedes desarrollan la API, que es en donde nosotros vamos a tener todos los métodos de controlador, en donde nosotros vamos a poder administrar los datos que están en la base de datos. En la unidad 2, nosotros vamos a crear una aplicación para poder presentarle distintos formularios al usuario para que pueda administrar de forma más interactiva, de forma mucho más fácil, de forma mucho más funcional, los datos que están guardados en la base de datos. ¿Ya? Y en la unidad 3 vamos a hacer exactamente lo mismo que vimos en la unidad 2, pero con otra tecnología para el frontend. Ojalá les haya quedado un poquitito más claro cómo funciona todo esto, porque son aplicaciones distintas, pero que van a trabajar en conjunto. No es que la unidad 1 es una aplicación que va a estar suelta y que lo que vimos en la unidad, lo que estamos viendo en la unidad 2, es otra aplicación completamente distinta, pero que en realidad estoy haciendo lo mismo que hice en la unidad 1. No, no es eso. Son aplicaciones en conjunto. Y esto lo van a ver, pero muchísimo, muchísimo en lo que sería la industria. ¿Ya? Bueno, cualquier cosa, si tienen más dudas, me preguntan nomás. ¿Ya? Ojalá les haya quedado un poquitito más claro con respecto a cómo se trabaja la asignatura. Y cualquier cosa, me avisan.